Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Bueno, continuando hoy día con las clases de semiología. A mí me toca dictar la parte de semiología del miembro superior. Bueno, ahí se ve mi pantalla. Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. Entonces, buenas tardes con todos. Yo soy el doctor Edilberto Martínez, docente del Hospital Sergio Bernales de Comas. Entonces empezamos. Entonces vamos a ver sucesivamente los síntomas, signos más importantes, patología más importante, como vamos a ver, el hombro, brazo, de los elementos más importantes del miembro superior. Entonces vamos a empezar con el hombro. Ustedes saben que el hombro a la endoscopía, a la inspección, tenemos que saber siempre los relieves anatómicos importantes. De ellos, como pueden ver, el más resaltante son obviamente la clavícula, el hombro con ese contorneado redondeado, por decirlo así, y como podemos ver, según la patología, según la alteración que pueda estar produciéndose ese nivel, como por ejemplo, miren este hombro, donde ya de alguna manera nos damos cuenta de una alteración acá, una atrofia, hipotrofia por una parálisis del músculo del deltoides. Entonces se hace sobresaliente el acromio, como pueden ver acá. O acá, si lo miramos de espalda, miren esta alteración, se pierde asimetría acá de estos relieves de la escápula. Es lo que se denomina una escápula lata o escápula alada, que es una enfermedad congénita que generalmente requiere tratamiento quirúrgico. Es importante recordar en el hombro los movimientos que se realizan en esta articulación y se realizan en referencia a los planos del espacio, como podemos ver acá, como son en el plano sagital los movimientos de flexión y extensión, en el plano frontal, la abducción, la aducción, o las rotaciones que se producen en el plano transverso, como vemos acá. Y que inclusive cuando hacemos el examen físico a un paciente, a veces hacemos que el paciente de alguna manera, de forma indirecta, podemos evaluar la movilidad, cómo está la musculatura, cómo son el manguito de los rotadores, cuando hacemos estos movimientos y le indicamos al paciente que trate de tocar la escápula por la parte posterior, como ven acá, o por la parte inferior, por la punta de la escápula, de alguna manera evaluando tanto la rotación externa como la rotación interna del hombro. Y si este paciente puede o no realizar esta maniobra. Vamos a ver también que en el hombro es una enartrosis, como toda enartrosis, tiene amplios rangos articulares. Y eso generalmente lo realiza a expensas de su movilidad, ¿no? A expensas de su estabilidad, perdón. Es importante recordar también, hacer un repaso anatómico de esta zona. Como pueden ver, articulaciones importantes que son, que de acuerdo a la alteración o la lesión que se produce en alguna de esta región del hombro, va a producir una patología muy característica, como en general se denominan los síndromes dolorosos de hombro. Acá podemos ver la articulación más importante, que es la escápula humeral, podemos ver la articulación acromioclavicular, el espacio o esta articulación denominada escápulo torácico, que generalmente es una articulación funcional más que descrita como una verdadera articulación y que tiene que ver mucho con el movimiento del hombro, sobre todo el movimiento de abducción y elevación del hombro.
Vamos a ver también el espacio subacromial, que es importantísimo, sobre todo cuando se hable del hombro doloroso, ¿no? Como es la lesión en manguitos rotadores. Y el esternoclavicular, que es menos importante, pero también se hace referencia en esta zona. Es importante saber hablar de la movilidad del hombro, y al hablar de la movilidad del hombro vamos a hablar de manguitos los rotadores, importantes que nos dan no solamente movilidad, sino estabilidad del hombro. Y también recordar que en esa zona transcurren estructuras importantes como es el plexo braquial. De ellos cobra bastante importancia el nervio axilar circunflejo, que a veces hay que descartar una lesión cuando se produce una luxación o una fractura a este nivel. Entonces hay que descartar siempre la posibilidad de que exista una lesión del nervio axilar. Entonces vamos a ver un número de alteraciones que van a traducir la sintomatología que se produce a este nivel. De ellos con mayor frecuencia vamos a encontrar las fracturas. De ellas la fractura de clavícula, que es la más frecuente, la más representativa de esta zona, seguido de la fractura del húmero proximal. Las fracturas de la escápula propiamente dichas son menos frecuentes, bien rarísimas. De ahí vamos a conversar de lo que son las luxaciones. De ellas la más importante es la luxación glenumeral, donde vamos a ver el signo muy característico, que es el signo de la charretera, y que cobra importancia no solo por el hecho de ser una luxación, sino por el ser la luxación más frecuente que se produce en la anatomía humana. Y ahí vamos a ver seguidamente las lesiones del manguito rotador, que tienen que ver con todo este complejo de lesiones que pueda producirse, que dan como nombre este síndrome grande, que es el síndrome de hombro doloroso. Vemos la fractura de clavícula, como pueden ver ahí, que nos da una deformidad muy característica, que es bien descriptiva, como pueden ver acá, como si ven mi cursor, que traduce básicamente una fractura de clavícula. También acá vamos a ver, les decía, la fractura de húmero proximal, y que dependiendo de la extensión de la lesión, de la conminución de la fractura, que nos dice básicamente del grado de lesión, y que a veces vemos acá un signo, una equimosis muy característica, como pueden ver acá, y que inclusive se puede extender hasta la región anterior del tórax, y que recibe el nombre del hematomo de equimosis de Hennequin, que eso lo tienen que conocer. Miren, esta articulación es básicamente una anartrosis, donde vemos una articulación de una bola con un plato, miren, ¿no? Veis estos movimientos amplios que tiene esta región, y es más propenso a luxarse. De ahí la luxación más importante, le decía por frecuencia, es la luxación glenumeral, que nos va a dar este signo muy característico, que es el signo de la charretera, miren, ¿no? Esta angulación que generalmente esta zona debe ser así redondeada. Miren cómo se pone afilado y da la forma de estos uniformes de los militares. Esto es lo que se denomina la charretera, de ahí el nombre del signo de la charretera. Y generalmente este paciente viene con mucho olor, con algo de abducción. Generalmente la cabeza humeral se queda luxada hacia anterior, atrapada por debajo o entre la apófisis coracoides, como ven acá, y que generalmente el paciente viene en esta posición, con mucho olor, cogido o con la mano contralateral para evitar que se mueva, o esa sensación de inestabilidad que tiene, además del dolor, que a veces se confunde con esta otra luxación que le sigue por frecuencia, que es la luxación acromioclavicular, y que nos da un signo muy característico, que es el signo de la tecla. Para que exista este signo de la tecla, que consiste básicamente cuando nosotros presionamos con el dedo a este nivel, reducimos la luxación, pero si lo soltamos nuevamente empieza a aparecer la deformidad. Y eso se debe a que la ruptura de los ligamentos
coreclaviculares están rotos, que hacen que esto se vuelva inestable y de alguna manera se eleve, como pueden ver acá. Y a veces los pacientes que son más atléticos o un poco subidos, espesos, obesos, a veces uno tiende a confundir este signo de la tecla con el signo de la charretera. Pero si ustedes son más exhaustivos en el examen físico, vamos a ver que la articulación glenohumeral está intacta, ¿no? Probablemente existirá dolor a la abducción, a la elevación del brazo, pero las rotaciones, la flexión y extensión probablemente estén conservadas, ¿no? De ahí la importancia de hacer el examen físico y hacer la diferencia entre estas dos luxaciones. Acá vamos a ver que es básicamente la causa más importante de este síndrome de hombro doloroso, que son las lesiones del manguito rotador, que lo podemos ver hoy en día en gente joven, adulto joven, producto de actividad deportiva, o lo podemos ver en gente de la tercera edad, probablemente con lesiones que son crónicas, con lesiones de alguna forma degenerativas de esta zona del manguito rotador, que también produce este síndrome doloroso en esta zona, y que puede haber un sinnúmero de patologías que pueden estar presentes en un solo paciente. Puede haber un síndrome de pinzamiento, un impingement a nivel de esta zona subacormial, y que básicamente se produce por una forma que tiene a veces especial del acromio, afilado, como que presiona la ursa, el supraespinoso y produce ese dolor a este nivel. O puede ser que exista antes que eso una tendinitis, el supraespinoso, sin haber síndrome de pinzamiento. O que ya en las lesiones más crónicas empieza ya en las lesiones en las cuales el manguito se encuentra algo degenerado, podrían en las rupturas, y de ellas las rupturas parciales. Y generalmente todas estas, el tratamiento básicamente indicado va a ser el tratamiento conservador, terapia física, medios físicos, cabestrillo, analgésicos. Y lo importante en esta zona del manguito de los rotadores es hacer un buen examen físico. Hay un sinnúmero de signos que uno puede, que incluso con nombre propio, que uno puede buscar. La idea no es llenarlo con nombres, sino el hacer sobre todo un buen examen físico para determinar del manguito de los rotadores cuál es la zona que más frecuente se lesiona. Y como sabemos que es la región del supraespinoso es la que más se lesiona. Esta lesión del manguito rotador, estas lesiones, estas tendinitis, estos desgarros parciales, pueden llegar a formar lo que, si no se trata a tiempo, si persiste la patología, puede llegarse a formar lo que denominamos un hombro congelado, ¿no? Que ya implica un engrosamiento con endurecimiento de la cápsula, que a veces es de difícil tratamiento, que requiere un tratamiento más complejo, con terapia física intensa, con analgésicos, ¿no? Y el hombro queda básicamente bloqueado, ¿no? A veces no podemos ni siquiera, al ser algo de abducción, a veces está limitado tremendamente la movilidad del hombro. Entonces requiere un tratamiento más complejo, vuelvo a repetir, con terapia intensa, a veces infiltraciones, a veces hasta tratamiento quirúrgico. Entonces lo que hay que hacer es evitar llegar a este estado. Bueno, bajamos, nos encontramos en el brazo, y ahí vamos a encontrar alteraciones básicamente en el eje del brazo, ¿no? Y de ellos, lo más frecuente, la deformidad que se produce con alteración de los ejes, es básicamente una fractura. La fractura, como ustedes saben, va a producir una alteración, una deformidad, va a haber movilidad anormal en esa zona donde se produce la fractura. Dependiendo la extensión o la gravedad de la fractura, vamos a ver el edema, la equimosis importante que se observa, y que además se describe que pueda producirse una lesión del nervio radial,
de que siempre en las fracturas de húmero diaficiales, sobre todo un poco más distales, como este tipo de fractura, por ejemplo, puede ser que se encuentre además de la fractura una alteración o un daño del nervio radial, de ahí que hay que examinar siempre la integridad del miembro superior. Vemos también en esta mano péndula o mano caída, donde nos dice que probablemente exista una lesión del nervio radial, producto de la fractura, ¿no? Vamos a encontrar también a esta zona que no es tan propia la lesión no es tanto propia del brazo en sí, sino en el hombro, pero la deformidad podemos encontrarla también en el brazo, en esta región, en este segmento, ¿no? O como por ejemplo una ruptura de la porción larga del bíceps, que puede ser traumático, que puede ser degenerativo, que puede ser por actividad deportiva intensa. Y esta ruptura, por ejemplo, hacemos que el paciente de alguna manera trate de flexionar el codo y se va a formar esta bola, como ven acá. Esto es lo que se llama el signo de Popeye o el signo de Weber, ¿no? O podemos encontrar las tendinitis de la porción larga del bíceps. A veces despertamos el dolor solamente con la palpación a nivel de la corredera bicipital, o a veces provocamos el dolor de esta tendinitis cogiendo, obviamente, con una mano en esta zona de la corredera bicipital y hacemos que el paciente, contra resistencia, obviamente con la otra mano del examinador, el paciente en supinación trate de flexionar el codo y con esto despertamos el dolor en este punto doloroso que es a nivel de la inserción de la porción larga del bíceps, como es a nivel de la corredera bicipital. Seguimos bajando, nos encontramos en el codo. En el codo vamos a encontrar relieves óseos, tuberosidades importantes, que son muy fácilmente palpables. Como vamos a ver, vamos a encontrar las clásicas tendinitis que se producen en ese nivel. Vamos a encontrar también las fracturas, las luxaciones. Y es importante recordar nuevamente estos relieves anatómicos importantes, como son en las tuberosidades, el cóndilo con su epicóndilo, la epitróclea con la tróclea, el olecrano, la cabeza del radio. Miren, esta es una vista posterior de la región del codo, como pueden ver acá, y uno imaginariamente puede trazar unas líneas a través de estos reparos anatómicos óseos y formar un triángulo, uniendo una línea a través de estas tuberosidades y a través del olecrano, podemos formar tranquilamente un triángulo isósceles, un triángulo hasta equilátero. Este triángulo recibe el nombre de triángulo de Nelaton, y que a la extensión, este triángulo, uniendo nuevamente estas tres estructuras, puede transformarse en una línea. Le hago esta referencia, ¿por qué? Porque en las fracturas que se producen inmediatamente por encima de estas tuberosidades, que son las fracturas supracondilias, o las luxaciones que se producen a este nivel, las luxaciones de codo, las luxaciones posteriores que son más frecuentes, puede permanecer este triángulo o puede desaparecer. Y esto de alguna forma nos hace hacer la diferencia entre si estamos ante una fractura o una luxación que se produce a este nivel. También es importante recordar las articulaciones que se observan en esta zona, como son la articulación troclear, que se produce entre el cúbito y el húmero, que básicamente que forma parte de la flexoextensión del codo, la condila que se produce entre el radio y el húmero, que también tiene que ver con la flexoextensión, y otra que es también importante, como es la trocoidea que se produce con el radio y el cúbito en la región proximal, que es responsable con la muñeca, con el movimiento de pronosupinación, que es un movimiento muy característico de la raza humana, muy propio de la raza humana, y que la tenemos siempre presente porque generalmente casi todas las actividades las realizamos con este movimiento, además de la flexoextensión del codo. Ahora, cuando estas tuberosidades se recargan de actividad, por ejemplo, la actividad deportiva o en el trabajo, donde estamos constantemente haciendo como estos movimientos, como pueden ver, recargando
la inserción de las zonas, en este caso, de los extensores de la muñeca, como de los flexores de la muñeca cuando hablamos de las epitrocleitis, o el codo del golfista, o de las tendinitis que se producen en esa región, en el lado externo, las epicondilitis, o también denominado codo del tenista. Pero en sí no son inflamación a nivel de estas estructuras, como son la epitrócleo o los epicóndilos, sino que básicamente es la lesión o el dolor se produce en la inserción tendinosa de este nivel, ¿no? Y que uno puede despertar con la palpación, nada más en esta zona, como ven acá en el cóndilo epicóndilo externo o el epicóndilo medial, o también epicóndilo propiamente dicho o epitróclea, y que a la palpación puedo despertar el dolor o, o contrarresistencia, como pueden ver acá. Palpo y hago que el paciente contra resistencia extienda la muñeca y despertamos el dolor. En esta zona lo mismo podemos hacer a nivel del epitrócleo. Palpamos y contra resistencia evitamos que le decimos al paciente que flexione, que flexione la muñeca y podemos despertar el dolor y podemos estar ante una epitrocleitis. En esta zona también vamos a encontrar la bursitis, como es la bursitis solecraniana, que uno si no tiene cuidado puede confundir con una fractura, con una luxación. Acuérdense que las bursitis son estructuras que son bolsas que se interponen o están entre estructuras que requieren movilización. En ese caso, miren, el tejido, la piel básicamente con el olecrano, ¿no? Entonces, para evitar la fricción, acá están las bursas para evitar que se deslice tranquilamente la piel a través del olecrano. Y cuando en estos trabajadores que están mucho tiempo apoyados en los codos, que están en estos trabajadores en los, ¿cómo se llaman? En los mecánicos que están ahí boca abajo, que están bastante tiempo en esta postura, apoyado sobre los codos, es donde se produce la inflamación de esta bursa, que produce la bursitis solecraniana. En esta zona también vamos a observar la luxación más importante y más frecuente, como es la luxación posterolateral del codo. Miren. Y yo les decía, en esta zona, en una luxación, acá desaparece el triángulo, ese triángulo de Nélato. Desapareció acá, ¿no? Y esto es producto de una luxación. Pero si hubiera una fractura que se produce sin luxación a nivel de esta zona supracondilia, si somos bien observadores vamos a ver que el triángulo está presente, no se pierde el triángulo de Nélato. Entonces es una forma de diferenciarlos. Acá también vamos a tener o a describir el famoso codo de niñera, también denominada pronación dolorosa, y que básicamente se describe en los niños menores de 5 años que son traccionados por el cuidador, por decirse el nombre de niñera, que tracciona el antebrazo, miren, ¿no? Con cierta pronación, y lo que hace con esta tracción, como pueden ver acá, lo que produce es una subluxación de la cabeza del radio. A veces se interpone el ligamento anular acá. Radiográficamente no la vemos, pero sí el paciente viene con el codo bloqueado y con mucho dolor. Y la reducción básicamente es bien sencilla, va a ser todo lo contrario, ¿no? Hacemos cierta tracción y como está bloqueada en pronación, hacemos lo que se denomina la supinación, lo contrario. Traccionamos con cierta supinación y automáticamente se regresa a su lugar, ¿no? Es hasta mágico, ¿no? Los familiares y el paciente se asombran de esto. ¿Por qué? Porque están de tanto dolor que tenía, hacemos la reducción y el paciente inmediatamente empieza a hacer la pronosupinación, a hacer la flexión del codo como si nada hubiera pasado. Acá vamos a encontrar fracturas del codo que puede corresponder a una fractura del olecrano, como ven acá,
una fractura en la cabeza del radio, y lo que es bastante frecuente, sobre todo en niños, miren, en lo que hablaba, son las fracturas supracondilias, ¿no? Fracturas que se producen inmediatamente por encima de los cóndilos, son las fracturas de paleta humeral o fracturas supracondilias que a veces, con este desplazamiento importante, como pueden ver en esta radiografía, siempre hay que descartar, además del edema importante que se produce, la deformidad, por este desplazamiento que pueda comprimir, que pueda dañar las estructuras importantes como por ejemplo la arteria braquial, o una lesión de un nervio importante que atraviesa esta zona, como es un nervio radial, el nervio cubital, o el nervio mediano, dependiendo hacia dónde se desplaza, hacia dónde se está desplazando el segmento distal. Importante acá reconocer que estas fracturas, cuando tienen mucho desplazamiento, mucho edema, hay que descartar una lesión que pueda producirse. Inclusive acá hay que descartar un síndrome compartimental, que más adelante se va a hablar de eso, en las prácticas, en las teorías, cómo es que se produce un síndrome compartimental. Y esta es una de las causas que pueda producir un síndrome compartimental. Bajamos un poquito más, nos encontramos en el antebrazo. En el antebrazo igual vamos a encontrar alteraciones del eje con deformidades que básicamente son debidas a fracturas, y de fracturas en los niños. Las fracturas del antebrazo en los niños son bastante frecuentes. Acá vamos a tener fracturas que tienen que ver con la plasticidad de la estructura ósea en los niños, que a veces encontramos solamente angulaciones, sin llegar a ser una fractura completa. O tenemos las fracturas incompletas, donde se fractura solamente una cortical y la otra se angula, que son las fracturas denominadas en tallo verde. O puede fracturarse completamente tanto el radio como el cúbito y producir una gran deformidad como esta, como pueden ver ahí. Acá también importante recordar este movimiento, les voy a repetir, importante, que es la pronosupinación, que se realiza tanto con el codo como con la muñeca. Acá vamos a encontrar nuevamente, les voy a repetir, las fracturas, que puede ser una fractura completa tanto del radio como el cúbito, y que cuando tenemos fracturas aisladas del radio o del cúbito, siempre hay que descartar una luxación que pueda estar acompañando a esta fractura, ¿no? Luxaciones que tienen, inclusive, como pueden ver, nombre propio. Miren esta, la de Montella, donde se produce una fractura del cúbito, como pueden ver acá, con luxación de la cabeza de radio, o lo contrario, una fractura del radio con luxación de la radio cubital distal. Y lo curioso de estas luxaciones, de estas luxofracturas, son que uno básicamente reduce las fracturas, sea del cúbito o sea del radio, y automáticamente, cuando son agudos sobre todo, las luxaciones se reducen, sin realizar ningún gesto agregado en las luxaciones, ¿no? Solamente resolvemos las fracturas y automáticamente las luxaciones se reducen. Esa es la particularidad de estas luxofracturas. Por eso se les menciona, que son relativamente frecuentes. Vamos a encontrar también acá, que es menos frecuente, pero tiene importancia. ¿Por qué? Porque va a producir una limitación importante. Yo les hablaba de la pronosupinación, que se realiza tanto con el codo como con la muñeca, y cuando tenemos una sinostosis radiocubital proximal, como ven acá, donde hay una fusión, una unión que no debe existir entre dos huesos, miren, que eso es lo que se llama sinostosis, en este caso en la radiocubital proximal, donde se va a hacer evidente una alteración que es la limitación, o se altera la pronosupinación. Generalmente los familiares no se dan cuenta, el niño puede tener 3, 4, 5 años, los familiares no se dan cuenta hasta que por ahí se ponen a observarlo al paciente, le dicen que le pase un vaso, una taza o cualquier instrumento, y para coger para hacer la supinación, para coger el vaso o la taza, tiene que de alguna manera mover el hombro para
de alguna manera girar el brazo y hacer algo de supinación para coger. Entonces ahí uno se da cuenta que probablemente hay alguna alteración y efectivamente, ¿no? Hacemos la maniobra de pronosupinación. Miren, esta normalmente realiza la supinación y en esta queda bloqueado. Y puede verse básicamente esta alteración congénita. La mano nos encontramos en la muñeca. Bueno, en la muñeca, acá por frecuencia se presentan lesiones de tipo laboral, fracturas que tienen que ver mucho con la osteoporosis, sobre todo en las personas de la tercera edad, como son las fracturas de radio distal, las fracturas también denominadas fracturas de muñeca. De acá recobra importancia el recuerdo anatómico, ¿no? Sobre todo en las lesiones de orden laboral, ¿no? Por ejemplo, miren, una lesión traumática de disección no solamente de la piel, sección de tendones, puede estar lesionada inclusive estructuras importantes como el nervio cubital, el nervio mediano, a medida de la vasculatura que puede estar atravesando. Entonces, para su reparación uno tiene que obviamente conocer la anatomía, ¿no? Cómo juntar, cómo unirlos, cómo hacer la tenografía de tendón por tendón, hacer la reparación respectiva. Lo mismo sucede con lesiones a nivel dorsal, sobre todo cuando se lesionan los tendones extensores. Importante conocer la anatomía en esta zona. Acá en esta zona también es importante recordar por frecuencias como se producen las fracturas de radio distal o fracturas de la muñeca, conocer estos reparos óseos importantes, sobre todo en la región distal del radio. Inclusive uno puede trazar estos reparos anatómicos, radiográficos, que son importantes conocerlos, tenerlas presentes porque cuando uno realiza una maniobra de reducción, una reducción de una muñeca, uno tiene que de alguna manera restablecer estas angulaciones que son el objetivo de estas reducciones, cómo llegar a reducirlas y restablecer la anatomía normal. De ahí que vamos a ver, esta es la fractura más frecuente, más importante, que va a producir una deformidad muy característica, denominada en la fractura radiodistal, la deformidad en dorso de tenedor, ¿no? Como que imita la forma de un tenedor, pues se llama el dorso de tenedor, que la vemos en la incidencia de perfil o sagital. Y también podemos ver estas fracturas cuando en su vista antero-posterior, esta deformidad también denominada en bayoneta, donde se invierte esta relación entre el cúbito y el radio. Miren esta fractura donde se invirtió, incluso con algo de subluxación acá de la radio cubital distal, que hace esta deformidad. Acá también vamos a encontrar tumoraciones de partes blandas, como son los gangliones, que generalmente son quistes sinoviales, que se producen en esa zona de la articulación o en las vainas de los tendones que atraviesan. Por suerte, estos son tumoraciones benignas que a veces requieren, cuando por su crecimiento hacen compresión de estructuras importantes, produce alguna molestia. Y a veces los infiltramos, extraemos el líquido y los infiltramos y a veces se requieren tratamiento quirúrgico cuando ya son crónicos o como consecuencia de su crecimiento crea una deformidad, una lesión agregada por compresión a ese nivel. Acá vamos a tener también el clásico, bueno, esta es una lesión que también se puede observar en esta región, como es el tumor de células gigantes, que es cierto, el tumor de células gigantes es un tumor que se produce con mayor frecuencia a nivel de la rodilla, pero también se describe en el radio distal. Y puede llegar al paciente, mire, con estas características, ¿ven? Donde el tumor está avanzado, donde ha destruido prácticamente casi toda la articulación, con gran deformidad, gran dolor, gran limitación funcional. Acá vamos a tener el clásico síndrome de túnel carpiano, que básicamente, como ustedes saben, ese túnel carpiano a veces es estrecho o de por sí puede estrecharse por fracturas,
por actividad, por aumento del edema es en esa zona, y de alguna manera pueden comprimir este espacio limitado al nervio mediano, y que lo que va a producir es una sensación de entumecimiento, dolor, parestesias básicamente en el territorio de este nervio, como pueden ver acá, y que a veces provocamos estas sensaciones, estas parestesias, dolor, con el signo de Tinel. Lo que hacemos es hacer percusión en esa zona, en la muñeca, con un martillo de reflejos. Despertamos esta sensación de entumecimiento, de dolor, de parestesias. O cuando realizamos la prueba de Fallen o Falén, donde, como ven acá, con el codo en flexión y la mano, como pueden ver ahí, contrapuestas ahí, de alguna manera hacemos cierta conversión en esa zona, y que antes del minuto ya empieza a sentir el paciente esa sensación de parestesia, ¿no? De entumecimiento, dolor, y más o menos es de una forma para saber si este paciente está con este síndrome de túnel carpiano. Acá también es importante hacerle recordar los movimientos que son especiales en esta zona, como son la flexión plantar, la flexión palmar, o las desviaciones que se pueden producir tanto cubital como radial. Y en esta zona también vamos a ver esa sinovitis o tenosinovitis muy característica, que es la tenosinovitis de Kervain, y que vamos a despertar también el dolor en esta zona haciendo la prueba de Filkenstein, y que básicamente va a traducir o va a reflejar esta tendinitis o esta tenosinovitis que se produce en esta zona de acá, donde en este compartimento donde está el extensor corto del halus, con el abductor largo del halus, y hacemos, como pueden ver acá, esta maniobra, como que abrazamos con el resto de los dedos el pulgar, y hacemos una desviación cubital, como ven acá la flechita acá, y despertamos el dolor en esta zona de acá. Y hacemos evidente esta zona donde se produce esta tenosinovitis mediante esta prueba de Filkenstein, ¿no? Que es la tenosinovitis de Kervain. Nos encontramos en la mano, y en la mano sí encontramos un sinnúmero de patología, como vamos a ver, ¿no? Alteraciones tanto de la forma, en el número, en el tamaño de la mano. Vamos a encontrar la cormegalia, que no es lo mismo que la macrodactilia. La cormegalia generalmente es una alteración que se produce por una alteración a nivel de la pituitaria, que generalmente no lo manejamos, no lo maneja el traumatólogo, lo maneja el internista, el endocrinólogo, ¿no? Lo que sí manejamos nosotros son las dactilias, que son lesiones congénitas, como pueden ver acá, generalmente en el segundo o tercer dedo, que no se sabe hasta ahora la causa. Lo que sí se sabe que estas son zonas hipervascularizadas, que a veces tienen un crecimiento desproporcionado, que a veces la cirugía puede acabar en amputación, porque es tanto la limitación funcional que se produce, o la deformidad, que produce una alteración de la función en esta zona, ¿no? Vamos a encontrar las polidactilias, que son los huesos, los dedos supernumerarios, que puede estar, incluso como pueden ver acá, todo un rayo completo, no solamente falanges, sino hasta el metacarpiano, que requieren generalmente el tratamiento de estas alteraciones son básicamente quirúrgicas, o puede ver la fusión de los dedos, que lo denominamos sindactilia, o esta fusión puede ser solamente de partes blandas, o puede estar fusionado también la parte ósea. Ya acá cuando es parte ósea, requiere un tratamiento más especializado, donde hay que hacer osteotomía para hacer la separación de los dedos. Acá vamos a encontrar una enfermedad bien rara, que hasta ahora no se conoce la causa. Por alguna razón, que
menciona mucho la actividad del paciente que puede o paciente condicionado a esta alteración, en el cual la fascia palmar, por alguna razón, se empieza a fibrosar. Y esta fibrosis que a veces se hace muy reactiva, muy productiva, muy agresiva, por decirlo así, esta fibrosis lo que hace es atrapar a los tendones flexores tanto del cuarto como del quinto dedo, generalmente. Y al atraparlos como que lo traccionan, ¿no? Y dan esta deformidad, mira. Que en sí no es una contractura, porque cuando hablamos de contractura hablamos generalmente de tendones que están contracturados, ¿no? Esta es una fibrosis más que una contractura, ¿no? Pero se le denomina también contractura de Dupuytren. En estos casos el tratamiento es quirúrgico, hay que liberar toda esa fibrosis, liberar los tendones que se han sido atrapados. Acá vamos también a tener los nódulos artrósicos que tienen nombre propio, como son los nódulos de Everdeen, que lo vemos generalmente en pacientes que son básicamente que tienen artrosis, que pueden tener artrosis de rodilla, artrosis de cadera, y vemos artrosis en los dedos, como pueden ver acá. O los nódulos de Bouchard, que realmente son alteraciones que lo vemos ya no tan distal, sino en la falange, en la falange media con la falange proximal, que son los nódulos de Bouchard, que generalmente lo vemos en las artritis reumatoideas. En las artritis reumatoideas también podemos ver esas alteraciones que se producen en la metacarpofalángica, miren, ¿no? Donde se hallan en gran magnitud esta articulación, que a veces acaban en prótesis, que dan esta deformidad muy característica en las artritis reumatoideas. Acá también vamos a ver los gangliones en esta zona. Además, lo que vemos en la muñeca también podemos observarlos en la mano, que tienen las mismas características, el mismo origen. Vamos a ver también las paroniquias, que son las infecciones que se producen con inflamación, que se producen alrededor de la uña, y que generalmente requieren tratamiento conservador, con antiinflamatorios, con antibióticos a veces. Acá también vamos a ver las fracturas. Hay fracturas en nombre propio, como es la fractura del boxeador, como es la fractura del quinto metacarpiano. Pueden haber fracturas de Bennett o de Rolando que se producen a nivel de la base del primer metacarpiano. Acá también vamos a ver las luxaciones que puedan producirse entre las falanges, que también se producen con relativa frecuencia. Vamos a ver un sinnúmero de deformidades que se pueden producir en los dedos, que pueden deberse a la artritis reumatoidea, como son los dedos en boutonniere, que pueden ser los dedos en ojal, en cuello de cisne. Vamos a ver los dedos en martillo, miren, es el dedo en martillo, donde se produce una lesión del tendón extensor. Al no haber extensión de la falange distal, entonces va a predominar la flexión, entonces tienen esta enfermedad que es la denominada dedo en martillo. Y también acá podemos ver los dedos en resorte o en gatillo, ¿no? Que son estos de acá, que uno por propio, el paciente mismo puede llegar a estirar, pero tiene una sensación de que tira, llega a extender en un comienzo, a veces es de más difícil extensión, con un sonido muy característico, y que básicamente es como que queda atrapado el tendón flexor en la zona A de la vaina a este nivel, queda atrapado el tendón, como que de ahí el nombre de gatillo, ¿no? Como que queda atrapado y hay que hacer cierta fuerza de extensión para liberar el extensor y llegar a extender el dedo. Es el clásico dedo en gatillo o dedo en resorte. Además, se hace recordar la importancia de los movimientos de la mano, que son movimientos muy complejos. Generalmente todo lo realizamos, todo lo hacemos con la mano, ¿no? La pinza, la presión es tan importante para cualquier actividad. Y como pueden ver en esta
en estas fotos ahí, lo importante de la pinza o la presión. Miren acá, si ustedes son observadores, miren esta mano tiene 4 dedos nada más. Acá se realizó lo que se denomina una pulgarización del pulgar, del índice, con la idea de transformar este índice, hacerlo de alguna manera que funcione como un pulgar para hacer este movimiento de la pinza o la prensión, que eso obviamente se realiza con una cirugía. También es importante hacer el examen físico en esta zona para determinar qué tendón está comprometido. Ahí hacer la diferencia en el examen. Estamos ante una lesión del flexor superficial o el flexor profundo. Hay que diferenciarlos. Dónde es su inserción. Una forma muy práctica es realizando de esta forma. También es importante hacerle recordar que a veces las enfermedades congénitas como las polidactilias o las sindactilias a veces vienen no solamente en las manos, sino también en los pies. Y los extensores propios también, miren, como examinamos tanto el extensor propio del índice como del meñique. Y también acá podemos observar que es una mano que es secuela básicamente de una complicación, puede ser de un mal tratamiento, producto de una fractura del antebrazo, que surgió, que se complicó con un síndrome compartimental, y que esto trajo como consecuencia una lesión a nivel de los flexores de la muñeca, con lesión de la inervación a este nivel, y que traduce en una, como pueden ver, en una lesión muy característica, muy limitante, como es la contractura isquémica de Wolman. Y para terminar, les hago la referencia de que hay que tener presente siempre, sobre todo cuando hablamos de la mano, y que pueda traducirse de alguna manera una lesión que esté comprometiendo una estructura importante, como son la inervación en esta zona, y que vale la pena el recordatorio de la anatomía, la inervación, y que puede traer como consecuencia algunas de enfermedades que son muy características y que tienen nombre propio, como son, por ejemplo, el predicador, la mano en garra o mano simia, o la mano caída o mano péndula, que traduce, como ven ahí en las imágenes, lesión de los nervios respectivos, dependiendo el territorio dañado de estos nervios, ¿no? Bueno, eso era todo. Obviamente que todo esto lo vamos a ver más desmenuzado durante los próximos días, me imagino, con las prácticas, con las teorías. Bueno, si tuvieran alguna pregunta. Creo que no, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces le agradezco su atención. Doctor, Sí, doctor, un favor, si pudiera compartirme sus diapositivas mediante mi correo, si no enviarle a su delegado de grupo para que nos comparta también, por favor. ya, el delegado del grupo y se lo comparte con ustedes. Ya, listo, gracias, doctor. Yo le mando al delegado del grupo, de mi grupo, y él les comparte a ustedes. ¿Ya? Muy bien. Entonces cuídense. ¿Ya? Suerte.